Gloria a ti, Señor. Santo eres. El monólogo titulado Soy María, la Madre de Dios, presenta diferentes estampas de la vida de María y su relación con su Hijo Jesús hasta el momento de su muerte. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Vosotros los que pasáis por el mundo con dolor, decidme si lo sabéis, quién sufre igual que yo. Decidme si lo sabéis, quién sufre igual que yo. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Señora, Virgen María, contigo quiero llorar, pues muere mi Dios y amigo, y muerto mi gozo está. Pues muere mi Dios y amigo, y muerto mi gozo está. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande. Gracias, Señor. Cuán hermoso es todo lo tuyo. El aire que respiro, la luz que da vida para que yo vea, el sonido del viento y el agua cristalina. Todo tú es hermoso, Señor. Gracias, gracias. Yo te alabo, Señor, grande es tu poder. Yo te alabo, Señor, grande es tu poder. Y esa luz será otro regalo. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices que no tema, que me sienta alegre, que soy la escogida del Señor? ¿Qué? Que voy a tener un hijo, pero si yo soy virgen. Y que será el Hijo del Altísimo y que le pondré por nombre Jesús, que será Hijo de Dios. Voy a tener un hijo que será Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Y José, el justo llamado José, pudo haberme delatado y ponerme en evidencia, pero no lo hizo. Guardó silencio. Él no entendía, pero guardó silencio. Y en sueños, el ángel del Señor le dijo que lo que había aquí en mi vientre era por obra del Espíritu Santo y que él también había sido elegido para que cuidara a mi niño Jesús. Y José aceptó y se convirtió en el padre adoptivo de mi niño Jesús. Y le enseñó los valores de nuestra familia, le enseñó el arte de ser artesano, pero sobre todo le enseñó a amar a Dios. No es fácil. No es fácil. Me acaban de dar la noticia de que mi prima Isabel, que es anciana, está embarazada igual que yo. Voy a irla a visitar porque ya está en el 6º mes y quiero compartir con ella. El viaje es largo, pero me siento bien porque el justo llamado José estará conmigo y me cuidará. Isabel, mi prima querida, soy yo, María. ¿Cómo? Que tu niño brincó de alegría en el vientre. Y por eso es que tú me estás llamando la elegida, porque acepté el mandato del Señor. Por eso es que me llamarán dichosa. Por eso es que mi alma se alegra y mi espíritu se alegra en mi Salvador. Es que Él es mi alegría. Él es mi plenitud. Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva y dichosa me llamarán todas las generaciones, porque ha hecho grandes maravillas el que todo puede, cuyo nombre es santo. Ser madre no es fácil en estos días, y menos cuando hay un gobierno que oprime, que quita, que daña. Un censo. Teníamos que ir a Belén a inscribirnos y ya yo estaba en los últimos momentos para poder tener a mi Jesús. Y cuando llegamos, ya las posadas estaban todas llenas y nadie nos ofrecía posada. Nadie decía, pero quédense aquí. Nadie. Bueno, aquel hombre humilde que dijo, si quieren pueden quedarse en la pesebrera. Y allí fuimos José y yo. El olor de los animales, el ruido de ellos al verse copados con un espacio que era el de ellos y habían otras personas. Mi preocupación, el sosiego, pero la cara de tranquilidad y de paz que me brindaba mi amado José me daba fortaleza para aceptar todo lo que venía. Es que no es fácil ser madre en estos días. Recuerdo que mi hijo iba creciendo y en una ocasión era la fiesta de Pascua y teníamos que ir a Jerusalén a cumplir con nuestras tradiciones de familia.
Y allá fuimos con nuestro niño Jesús. Y nuestro niño Jesús se nos perdió durante el trayecto. Me sentí tan asustada y el corazón se me puso chiquitito al pensar qué le podía haber pasado a mi niño. Y regresamos. Y allí lo encontramos en el templo. Allí sentado. Y los doctores, esos doctores de la ley, todos mirándolo, en silencio, escuchando lo que él decía. Y yo, como estaba tan asustada, voy y le digo, hijo, ¿pero qué has hecho? Hemos estado buscándote todos estos días y José y yo estábamos muy preocupados. Y aquella frase, ¿pero por qué me estaban buscando? Si yo estoy donde tengo que estar, en la casa de mi padre. Mi padre, el padre era José, en la casa de mi padre. Pero luego entendimos y regresamos en silencio, analizando, preguntándonos a nosotros mismos y observando a aquel niño que iba creciendo con la gracia de Dios, con la sabiduría del Altísimo, que había sido escogido para una misión muy importante. Y fue creciendo. Y siguió amando. Y siguió queriendo. Y yo como madre me sentía bien orgullosa de mi hijo. Recuerdo que en una ocasión había una boda, era la boda de uno de nuestros parientes. Qué algarabía, qué gozo, había vino, danza. Y de pronto me di cuenta que los sirvientes se miraban unos a otros y les dije, ¿qué sucede? Es que se acabó el vino. ¿Ustedes se imaginan una fiesta sin vino? Yo hablo con mi hijo. Jesús, ¿no tienen vino? Recuerdo aquella mirada. Mujer, ¿pero qué tú quieres conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Hagan lo que él les diga. Tenían que ver la cara del maestresala cuando probó el vino y dijo, esto es bien diferente. Todos en una fiesta dan el vino mejor al principio y cuando todo el mundo está borracho, entonces dan el vino inferior y tú has hecho al revés. Ese era mi hijo. Así era mi hijo. Y yo vivía orgullosa de él, sumamente orgullosa de él. Y empezó su misión, ese mandato que había recibido de su padre. Y escogió a unas personas, eran unos discípulos, los cogió especiales, humildes, eran pescadores. Y él les dijo que los iba a convertir en pescadores de almas. Y así comenzó esa autoridad. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado para dar la buena nueva, para que los cojos anden, los ciegos vean, los leprosos queden limpios y los oprimidos puedan obtener su libertad. Chocante, fuerte. Era una palabra que chocaba a los ricos, a los que no querían perder el poder, pero era una palabra sanadora y fortificante para el pueblo oprimido.
y el pueblo lo quería. Él iba de pueblo en pueblo, sanando, curando. Y había quienes lo seguían para nutrirse de su sanación, pero había otros. Había otros que lo seguían simplemente para investigar cómo lo podían delatar. Y yo me preocupaba por mi hijo, pero no podía decir nada. Era su misión. Él tenía que hacer la voluntad de su padre, seguir ayudando, seguir sanando. El pueblo lo seguía, pero también ellos estaban esperando como otro Salvador. Ellos esperaban, tal vez, esperaban un rey poderoso, con un ejército grande, un ejército que pudiera levantarse contra el imperio que había. Pero mi hijo no era ese rey. Mi hijo era otro rey. Mi hijo era un rey que había venido a dar la paz, no la guerra. Mi hijo era un rey que había venido a cuidar y sobre todo a amar. Pero yo me preocupaba. Yo me preocupaba como madre porque sabía que mi hijo estaba en peligro. Sí. Y cada cosa que él hacía lo guardaba en mi corazón porque sabía eso. Y él seguía y él predicaba. En una ocasión lo llamaron loco. En otra ocasión lo llamaron embustero. Y le iban haciendo calumnias para poderlo arrestar. Y una noche mientras él oraba, uno de los suyos, uno de sus discípulos, por dinero lo traicionó a mi hijo, lo traicionó. Y esa noche lo arrestaron. A mi hijo Jesús lo arrestaron y lo golpearon. Y sus discípulos cogieron miedo. Me lo negaron a mi hijo, que había hecho tantas cosas hermosas por los demás. Y esa noche, en aquel lugar terrible, lo abofetearon, lo escupieron y le dieron tantos y tantos golpes como a nadie le habían golpeado. Y sus carnes destrozaron a mi hijo. Y después lo hicieron cargar aquella pesada cruz. Y yo lo seguía. Era lo único que como mujer podía hacer en aquel tiempo. En una me miró y no pude ocultar mis lágrimas. No pude. Y él miró
habló a las mujeres y les dijo: no lloren por mí, lloren por sus hijos. No lloren por mí, lloren por sus hijos. No lloren por mí, lloren por sus hijos. Y yo lloré por el mío. Yo lloré por el mío. Y allí en aquel sitio, me lo desnudaron delante de todo el mundo. Y me le clavaron sus bellas manos, las que habían sido utilizadas para sanar. Se me las clavaron. Y sus pies, que habían caminado tantos sitios dando esperanza, se me los clavaron. Y subieron su cuerpo en aquella pesada cruz. Allí, junto a dos reos. Y aquel malvado soldado, cuando mi hijo dijo: tengo sed, me le dio vinagre. Me le dio vinagre a mi hijo. Y mi hijo perdonó. Mi hijo perdonó. Mi hijo perdonó. Y ya, cuando casi no le quedaban fuerzas, levantó su rostro y miró, y casi sin poder hablar dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y mi hijo murió. Mi hijo murió. Mi hijo murió. Mi hijo querido. Mi hijo murió. Duele, duele, duele. Mi hijo querido, mi hijo querido, mi amado hijo Jesús. Ven a mis brazos otra vez. Ven a mis brazos, que te recojo con todo mi amor, mi hijo Jesús. Señores, gracias a Nora Cruz, a su familia, ¿verdad?, que nos regaló con esa pieza. Le agradecemos muchísimo. Un aplauso nuevamente al talento nuestro. Nos hizo sentir
Nos hizo sentir como si estuviéramos en la escena con María, ¿no? Así que gracias. Virgen dolorosa, Madre del Señor, su presencia